Seguimos adelante en Tele Buen Día. Vamos a recibir en instantes a la doctora Analía Piñeirúa, diputada del Partido Nacional. En estas cuestiones del partido, de la política, fue uno de los pases más resonantes de este tiempo cuando decide aliarse a Alianza Nacional a la candidatura de Jorge Larrañaga. Allí hay una cantidad de consideraciones que tendremos ahora la posibilidad de hablar con Analía Piñeirúa, ex ministra de Trabajo, con un alto cargo en la OIT, candidata a la Intendencia de Montevideo en su momento. Vayamos a lo que nos decía hace un tiempo, aquí mismo, en esta entrevista, respecto a la necesidad de que hubiera un pronunciamiento en unidad nacional, que se necesitaba alguien que liderara el grupo para comenzar a despejar las dudas y a revertir aquellas tendencias que se daban en materia de sondeos de opinión. Veamos ese tramo. Las encuestas de opinión pública, cuando miden la respuesta espontánea de pertenencia de la gente a los sectores, le da una amplia mayoría a Unidad Nacional. Yo creo que eso hay que consolidarlo con el trabajo. Y me parece que cuanto más tiempo pasa, esa fortaleza y esa presencia que tiene Unidad Nacional puede ir mermando en la medida en que se consolidan en el imaginario de la gente otras realidades partidarias, ¿no? Es un despegue muy fuerte del doctor Larrañaga y un sector que al no tener un candidato definido no encolumna, entonces la gente no ve una cara visible y es necesaria para la opinión pública y es necesaria también para toda la estructura interna de Unidad Nacional, que necesita tener alguien que oriente esa columna y que lidere la columna. Bueno, hoy hay alguien que orienta esa columna, pero parece que no fue suficiente. Las cosas cambiaron bastante. Analía, buen día, ¿qué tal? Buen día. Cambió mucho esto, ¿no? Cambió durante todo el año. Bueno, yo creo que hay que remitirse al origen de esto, ¿verdad? Que se da en el año 2011, cuando el doctor Luis Alberto Lacalle deja su candidatura, anuncia que no va a ser más candidato y renuncia al directorio del Partido Nacional. Y allí se desencadena dentro de Unidad Nacional una competencia entre compañeros, una sana competencia entre compañeros, para ocupar la candidatura, no ya el liderazgo, porque eso es algo más natural y que surge mucho más espontáneamente. Y bueno, y durante todo el año 2012 estuvimos en eso. Yo era una de las precandidatas. Hasta, yo diría que fines de noviembre estuvimos discutiendo en reuniones donde participaban todos los dirigentes más importantes de Unidad Nacional, tratando de definir cómo íbamos a resolver el tema de la candidatura. ¿Y la definición no le colmó las expectativas? La definición fue una definición un tanto sorpresiva que se produjo en enero y bueno, inmediatamente, como es público y notorio, cuando el diputado Lacalle Pou anunció su voluntad de ser candidato y dirigentes de todo el país lo respaldaron, yo inmediatamente depuse mi candidatura, una carta que circuló ampliamente. Sí. Por la misma razón que en ese momento yo decía que era importante que rápidamente Unidad Nacional se pusiera a trabajar y a encolumnarse atrás del candidato y poder fortalecer ese sector que, a mi juicio, al no tener al frente a su líder natural, necesitaba reacomodarse. Bueno, aquella carta que usted en su momento escribió y que la recuerdo bien, determinó eso, encolumnarse detrás de Luis Lacalle Pou, dejar de lado aquella aspiración. De hecho, usted había dicho, Uruguay está preparado o creo que es el momento para que tenga una mujer presidente. Y sin embargo, bueno, me imagino que habrá que esperar un poco todavía. Y evidentemente sí, ¿no? Ya el panorama político no está dado para que aparezca ninguna mujer en el escenario. Pero en el medio, ¿qué sucedió? Detrás de aquella carta, encolumnarse detrás de Lacalle Pou y luego tomar la decisión de adherir a Alianza Nacional. En aquel momento yo dije que deponía mi candidatura para preservar la unidad del sector, para que mis posiciones, que eran claras y notorias en cuanto a la forma de decisión de la candidatura, que discrepaban con la mayoría de Unidad Nacional, no dificultaran ese camino. Y el camino se inició y sobre la marcha yo empecé a sentir que no me sentía cómoda allí. Tuve discrepancias ya en la reunión de enero en La Paloma, la tradicional reunión del herrerismo en La Paloma, los aspectos estratégicos que se manejaron allí de cara a la campaña del año 2014 a mí no me gustaron y lo dije. Y bueno, el tiempo fue transcurriendo, yo tuve esas diferencias estratégicas, las seguí manteniendo. ¿Y les habló personalmente con Lacalle Pou? No tuve ámbitos, en La Paloma lo dije, luego hubieron ámbitos de discusión
sobre este tema y otros temas trascendentes para definir la forma y el fondo de la campaña 2014, en la cual yo no participé ni fui invitada. ¿Qué no le cerraba? Yo creo que, y creo que es clara ha sido muy clara mi posición durante esta legislatura, ¿no? Ya llevamos casi 2 años y medio largos. Yo siento que el mandato que tengo, el que me dio la gente en las urnas, es marcar muy fuertemente las diferencias que existen entre la postura del Partido Nacional, nuestra postura, y la postura frente a las políticas, a la implementación de políticas y a la filosofía de este gobierno. Y así lo he hecho, sin pensar en una oposición cerril, cerrada, como la que tuvo el Frente Amplio cuando le tocó ser oposición. Esa nunca ha sido la conducta y la forma de ver su rol de opositor del Partido Nacional. Bien. La definición estratégica del diputado de la calle Pou no coincide con esta óptica que yo tengo. Y yo se lo dije en la reunión de La Paloma, para mí inclusive, para atraer a personas que votaron al Frente Amplio en la elección pasada, se necesita confrontar para mostrar cuáles son los errores, cuáles son las deficiencias, cuáles son las omisiones y cuáles son las propuestas alternativas. De hecho, el principal cuestionamiento que se realizaba desde el herrerismo a Alianza Nacional era la actitud de su líder Jorge Larrañaga entablando un puente de diálogo con el presidente Mujica, a tal punto que todos recordamos los encuentros mate por medio en la chacra. O sea, ¿no aparece una cierta contradicción allí, diputada? No, justamente no. Yo fui crítica de esa postura y claramente el doctor Larrañaga la revisó y la revisó bien después de haber tenido una experiencia. Yo creo que muchas veces en política uno tiene que tener hacer la experiencia. Él hizo esa experiencia y no resultó, y claramente cuando hubo varios episodios, pero el episodio determinante de su cambio de óptica fue cuando se incumplieron nada menos ni nada más que los acuerdos en materia educativa, que eran el corazón de lo que él entendía eran las políticas que debían llevarse. O sea que hoy Larrañaga ha tomado el camino de la confrontación más firme, digamos. No, yo no digo la confrontación, porque la confrontación no ha sido una conducta que ha asumido el Partido Nacional cuando le ha tocado las más de las veces estar en la oposición, pero sí una posición clara, precisa, frente al gobierno, a sus políticas, a los errores, a las deficiencias y a las consecuencias que estamos advirtiendo en la acción de gobierno del Frente Amplio durante sus 2 periodos. Y esa es su estrategia. Y, no obstante ello, además, proponiendo, y es claramente en su gira del interior de la semana pasada, en cada lugar donde estuvo, fue desgranando una serie de propuestas que van a formar parte de su programa de gobierno. Bien. O sea que Larrañaga vino a su idea de lo que debe ser la oposición, digamos. O sea, entendió que la estrategia que usted entiende como más eficaz es la que debe resultar. Coincidimos en ella, Ajá. Es cierto. Hay otras cuestiones que, bueno, han generado ciertas inquietudes porque allí usted ha fijado una postura respecto a la baja de la ley de imputabilidad, que no es la que sostiene Larrañaga y Alianza Nacional, o la mayoría de Alianza Nacional. ¿Eso está zanjado? ¿Se va a discutir? ¿Se va a debatir eso? Fue un tema que rápidamente zanjamos porque así como dentro de Unidad Nacional hay gente que no es partidaria de la baja de la imputabilidad y claramente ha habido muchos matices en la presencia pública respecto de este tema y a la participación de la recolección de firmas. Lo mismo sucede en Alianza Nacional. O sea que es un tema zanjado. Es un tema totalmente zanjado. Bueno, cuando se pretende bastardear a la política, creo que se apela con mucha frecuencia a aquella cuestión de decir esto es por cargos, aquí hubo un intercambio simplemente de figuritas, no le quisieron dar lo que ella pretendía, y se menciona su interés en reiterar aquella experiencia como candidata a la Intendencia de Montevideo o eventualmente disputar un cargo, pero ya bien específico en una lista del Senado. Sí, como tú dijiste, eso es bastardear la política. Yo el otro día cuando me recibió Alianza Nacional, me incorporé a Alianza Nacional, decía que quienes así conciben la actividad política quieren poco a la democracia, porque no debe haber tarea humana más vinculada al funcionamiento de las instituciones democráticas que la actividad política.
y que quienes hemos dedicado nuestra vida a eso, lo que tenemos que hacer es dignificarla todos los días y hacer de ella lo que es, desempeñarla como una tarea al servicio de los demás. Y bueno, esas cosas siempre pasan cuando alguna actitud duele. A mí personalmente además me dolió mucho, porque quien recorre mi trayectoria política seguramente no encuentra ese tipo de actitud. Entonces, bueno, son los dolores de parto de decisiones políticas que se toman y que a algunos le duelen, y entonces hacen trascender este tipo de versiones. Pero a mí yo las desmiento, ¿no? Sí, las desmiento totalmente. Bueno, sí. No habría forma de probar lo contrario, digamos, en definitiva. Y bueno, a mí, del cerno, del centro, del núcleo duro del herrerismo o de Unidad Nacional, me llega precisamente esa información, de que el tema fue que la lista 71 no entendió que era el momento para ofrecerle una candidatura al Senado. En realidad no es un tema que yo haya discutido con los integrantes de la lista 71. Nunca nos sentamos. Nunca hubo un planteo. Nunca hubo un planteo ni nunca hubo una discusión. Nunca hablamos, Penades, Heber y yo, de la integración de la lista al Senado. Y aún no estando yo, creo que tampoco hay un acuerdo respecto de ese tema. Entonces, yo creo que es el dolor, o no sé si el dolor, pero la frustración de un movimiento político que no les es favorable. Entonces, quien lo hace, que no sé quién puede haberlo hecho, lo hace por eso, para descalificar mi actitud. Y bueno, yo lo lamento. Repito, quien repasa mi vida política no va a encontrar episodios que puedan corresponderse con actitudes de ese tipo, así que no tengo más que decir, es mi palabra. ¿Irá al acto común que propuso Luis Lacalle Pou? Sí, por supuesto. Me parece una excelente idea, me parece que es una señal, es marcar la diferencia entre lo que es un partido, que es lo que nosotros somos, y una coalición, un partido que tiene un cerno de ideas, de valores que lo en común y que lo unen, y que puede tener distintos matices, distintas estrategias, distintos énfasis, distintos estilos de liderazgo, pero que es un partido de una coalición como es la que nos gobierna. Así que una excelente idea, además la ato con el año 1989, cuando hubo algo muy parecido a esto, hasta en la tapa del programa de gobierno del Partido Nacional había una foto de los candidatos. Me parece una buena señal. Además, si recordamos 1989, esa fue una elección que ganamos, entonces bien, la asocio con eso. Está muy bien. Vamos a escuchar, a ver qué sensaciones tuvo cuando lo escuchó, seguramente a los minutos o en vivo, en fin, lo que decía el dirigente sindical Molina el otro día con una alusión personal. Nosotros le decíamos, ¿qué hacía ella cuando era ministra de Trabajo y no se convocaban los consejos de salario? Analía Piñeirúa, no tenés vergüenza, ¿qué querés que te diga? Bueno, qué comentario. Yo no recuerdo a Molina de esas épocas, ¿no? Pero si estuvo en esas épocas, no fue bien intencionado lo que dijo, porque efectivamente cuando yo asumí en el Ministerio de Trabajo no se estaban convocando los consejos de salarios. Tampoco el PIT-CNT lo reclamaba con mucho énfasis, pero lo que sí hice fue convocar una mesa tripartita para negociar una ley marco de negociación colectiva, una ley más moderna que la vigente, que era de 1940 y pico, y tuvimos muchísimas instancias de reuniones para poder ir definiendo lo que era un proyecto de ley a ser enviado al Parlamento, consensuado para poder comenzar a negociar colectivamente en un nuevo marco, dentro de un nuevo marco legal. Y la verdad es que no pudimos llegar a un consenso, fundamentalmente, y entre otras cosas por la actitud del PIT-CNT, que responde más bien a la actitud que también tenía la izquierda en ese momento, que era oposición, y era no darnos ninguna ventaja. Entonces yo creo que en su momento pensaron que consensuar un proyecto de ley en ese sentido era darle una victoria al Ministerio y al Gobierno, y entonces pero por cuestiones mínimas y por cuestiones muy pequeñas no se pudo acordar en ese momento una ley de negociación colectiva. Recuerdo, ahora Analía se dice, por ejemplo, que también había mucho énfasis en convocar a los sindicatos públicos, que eran los que más o menos manejaban el escenario sindical de aquel momento, y se replegaba o se dejaba de lado al sindicalismo más pequeño. No, en ese momento
cuando negociamos, cuando yo convocaba las instancias tripartitas, que no fue la única, porque hubo una instancia de diálogo social que se convocó también con una agenda abierta, nos reuníamos en la Cancillería, y cuando se convocaba al PIT-CNT y se convocaba al Secretariado Ejecutivo y allí participaban todos los sindicatos, la representación electa de acuerdo a sus estatutos. Es decir, nosotros no violentábamos las decisiones que tomaba la central, y quienes asistían eran quienes ellos decidían que asistieran. O sea que tampoco nosotros interferíamos en la representación de la central. Bien, en la eventualidad de que usted ocupara otra vez la cartera, evidentemente aplicaría las negociaciones colectivas, los consejos de salario. Obviamente, lo que sí haría sería corregir la ley de negociación colectiva para cumplir con las observaciones que la Organización Internacional del Trabajo le ha hecho, porque la Organización Internacional del Trabajo ha observado la ley vigente porque contiene normas que violentan los convenios vinculados con la libertad sindical. Bien, para este mes tenemos algo que también dividirá las aguas en la sociedad uruguaya, y es esa convocatoria o no a votar el 23 de junio. Usted ha manifestado su rechazo a la legislación que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. En consecuencia, convoca a votar el 23. Sí, evidentemente sí. Y creo que aún aquellos que compartan la norma deberían también concurrir a votar, porque es una instancia democrática, y entonces el 23 de junio en definitiva lo que se define es si el pueblo va a pronunciarse a favor o en contra de la despenalización del aborto. En realidad aquí no nos estamos pronunciando sobre el fondo del asunto, sino que le estamos habilitando a la gente el mecanismo de votar. Y siempre que se abre una instancia democrática de esta naturaleza, todos deberíamos habilitarla. Ha sido muy amable por estos minutos. Gracias. La doctora Analía Piñeirúa estuvo con nosotros. Vamos a ir a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía.